Bienvenidos al canal de Análisis Técnico Street. Hoy vamos a ver un vídeo muy especial porque va a ser un vídeo diferente a los que solemos hacer. Y lo que vamos a ver en este vídeo es una selección de acciones que, como luego veremos en Análisis Técnico, podemos llegar a esperar un movimiento bastante interesante en el gráfico. Pero no os voy a decir directamente cuáles son esas acciones. Lo que os voy a enseñar es cómo hemos llegado a alcanzar esa selección de acciones que posteriormente analizaremos y veremos si el comportamiento puede ser bastante positivo. Es la clave de este vídeo, ver cómo hemos llegado a alcanzar esas acciones, porque vais a ver que vosotros mismos también lo podéis hacer de forma muy sencilla. Además, os tengo preparada una sorpresa a todos vosotros que posteriormente ya os contaré, así que vamos a comenzar por el principio. Vamos a ver cómo hemos llegado a seleccionar esas acciones que posteriormente analizaremos. Bueno, pues como ya sabréis, los que no sois nuevos del canal, ha habido ya en otras ocasiones, en otros vídeos, en los que hemos utilizado la herramienta de Investing Pro pues para sacar información de acciones, de datos fundamentales, valores razonables y también la estrategia de Propix IA, que es una estrategia que propone Investing Pro, donde nos da diferentes carteras que están referenciadas a un índice y nos selecciona las acciones que mejor lo pueden llegar a hacer dentro de ese índice. Muy sencillo, y para que lo entendáis todos, fijaros que la primera de las estrategias que nos propone dentro de la sección Propix IA son líderes del mercado español. Aquí lo que está haciendo la estrategia de Investing Pro es, a través de la inteligencia artificial, seleccionar 20 acciones que lo pueden hacer mejor que el IBEX 35. Y como podéis ver en el gráfico que tenemos aquí, estas acciones lo hacen bastante mejor que el global del IBEX 35. Fijaros cómo la línea naranja sería esa cartera, esa selección de acciones que va haciendo Investing Pro con su inteligencia artificial, y la línea gris sería la rentabilidad que estaría dando el IBEX 35 en los últimos 10 años. Por lo tanto, fijaros que la diferencia es abismal, pero no directamente coge, selecciona 10 acciones y ya, o 20 acciones y ya nos olvidamos, sino que todos los meses va haciendo un rebalanceo, y lo que va haciendo es ir añadiendo o quitando acciones según vea si que su situación es mejor o peor, tanto por fundamental como por análisis técnico a través de la inteligencia artificial. Por ejemplo, fijaros, este mes ha añadido a la cartera Catalana Occidente, a Endesa, y ha quitado a AENA y SACIR. Por lo tanto, por ahí van a ir los tiros. ¿Por qué? Pues porque para seleccionar esas acciones que posteriormente analizaremos, lo primero que hemos hecho es seleccionar las acciones que Investing Pro considera, a través de sus estrategias, que este mes han entrado en su cartera porque quizás lo podrían empezar a hacer mejor que el resto de activos. Hemos cogido las acciones que se integran dentro de esta primera estrategia de líderes del mercado del IBEX 35, pero no solo nos hemos quedado ahí, evidentemente, porque son solo 2 acciones las que han incluido. También hemos seleccionado las acciones que lo han hecho mejor que el SP500, que están dentro de la cartera de mejor que el SP500. Fijaros en este caso, es impresionante. En los últimos 10 años hemos tenido una rentabilidad muchísimo más alta que la que nos ha dado el SP500 directamente, si hubiéramos utilizado esta estrategia. Fijaros que ahora mismo nos encontraríamos en un 1084% de rentabilidad con esta estrategia, mientras que el SP500 habría tenido una rentabilidad del 300%. Fijaros como en este caso, todas estas acciones que veis por aquí son las que se han incluido este último mes, y todas estas son las que han ido eliminando. Por lo tanto, todas estas acciones también las hemos añadido a esa preselección para posteriormente analizarlas. ¿Qué más acciones hemos añadido? Pues también hemos cogido las acciones que están dentro, que han incluido este mes también dentro de la estrategia de acciones que lo hacen mejor que el Dow Jones. Fijaros que en este caso también la rentabilidad es abismalmente superior de esa estrategia respecto a la del Dow Jones, y la rentabilidad que ha tenido el Dow Jones también ha sido bastante interesante. ¿Cuáles han sido estas acciones? Pues en este caso han sido Walt Disney y Nike. Por lo tanto, ahí es como hemos hecho la primera preselección de acciones, y ahora, como vais a ver en el siguiente paso, vais a ver cómo hemos filtrado dentro de esas acciones las que mejor lo podrían hacer en el entorno actual en el que nos encontramos, y también, y de todas ellas en forma particular, las que tengan la situación más óptima para quizás ver una revalorización más importante. Fijaros, ¿cómo lo hemos hecho? Pues nos hemos ido a otra herramienta de Investing Pro, a la inteligencia artificial, a ese chat
GPT, podríamos decir que tiene Investing Pro, que se llama Warren IA. Y aquí funciona exactamente igual que ChatGPT. Le podemos ir haciendo preguntas y él nos va dando respuestas. ¿Qué hemos hecho? Para que entendáis, porque yo creo que la clave también es que entendáis cómo lo hemos hecho, porque luego aquí, si vosotros también utilizáis la herramienta de Investing Pro, aquí se puede dar juego a la imaginación, todo lo que queráis, y cada uno puede hacer las preguntas y la selección de acciones tal y como quiera. Yo os voy a enseñar cómo lo he hecho en el vídeo de hoy. Lo primero que he hecho es plantearle que me diga cuál es la situación de ese entorno económico en el que nos encontramos ahora mismo en Europa y en Estados Unidos, ya que hemos cogido acciones de Europa y de Estados Unidos, y qué puntos fuertes y débiles podemos encontrar, y que nos lo resuma de forma esquematizada. Ahora vais a ver por qué le he hecho esta pregunta. Él me ha dado una respuesta y, bueno, pues si lo vamos leyendo todo, él nos ha venido diciendo que hemos visto un rally importante, que es verdad, que hay tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, de Estados Unidos y Europa, pero bueno, que se van ya acercando esas posiciones y que, fijaros, también ve algún que otro riesgo de que podamos llegar a ver una recesión económica. Eso lo encontramos al final. Es decir, nos va dando una situación muy interesante de dónde nos encontramos ahora mismo. También fijaros que en Alemania nos dice que puede haber un estímulo importante de esos estímulos fiscales que han venido por parte de aumentar la inversión en defensa, toda la película, esta que nos han venido contando. Bueno, pues aquí le he puesto en situación de que me diga cuál es el entorno económico en el que nos encontramos, para tener una base. Ahora lo vais a entender mucho mejor. Después de darme toda esa respuesta, le he dicho que, teniendo en cuenta ese entorno económico y la situación particular de cada empresa, que me diga de la lista de acciones que nos ha dado anteriormente las estrategias de ProPix IA, que de esas acciones me diga cuáles son las que podrían obtener una mayor rentabilidad en las próximas semanas. Y como vais a ver, no coge y directamente me dice pues esta y esta, sino que después de pensar un poquito nos da una respuesta y nos selecciona las acciones que piensa que lo pueden hacer mejor, y además también pues nos da una explicación de por qué ha pensado todo eso. Fijaros la revalorización que nos da de los analistas de todas esas acciones que nos va planteando, también la revalorización hacia el valor razonable que puedan llegar a tener esas acciones, nos hace un resumen técnico, el potencial semanal que se tiene de esas acciones que ha ido seleccionando y que ha ido analizando, todas ellas que le hemos propuesto, son las que teníamos anteriormente en esa preselección, y luego ya va un poquito más al grano y nos dice cuáles son las que lo podrían hacer mejor. Y fijaros cómo lo que nos viene a decir es que las que tenemos aquí al principio son las que tienen una revalorización más importante. ¿Cuál serían? Regeneron Pharmaceuticals, Catalana Occidente, EQV IA, Target Corporation, y fijaros cómo también nos dice acciones que por técnico lo podrían hacer también muy bien, y nos dice Applied Materials, Nike, Adobe, Lululemon, Target, EQV IA de nuevo y Regeneron. Y Catalana Occidente también nos dice que está sobrevendida, lo que puede indicar rebote técnico pronto, pero aún con señales de venta. Y luego, por fundamentales y el contexto, pues también nos dice que Adobe, Lululemon, bueno, nos va explicando toda la película y luego nos llega a las conclusiones finales después de analizar todas las acciones que le hemos propuesto. Y lo que nos dice de las acciones que tienen una mayor rentabilidad o que piensa que pueden obtener una mayor rentabilidad, porque ya sabéis que aquí no va a haber nada fiable por mucho que nos diga, son Regeneron Pharmaceuticals, que nos dice que tiene el máximo potencial según consenso y señales técnicas, Target Corporation, porque nos dice que tiene una gran revalorización por fundamental y rebote técnico, Adobe y Applied Materials, momentum técnico y buena revalorización. También tenemos EQView IA, que tiene una revalorización por técnico importante y un fundamental notable, y Catalana Occidente, que tiene un posible rebote técnico si se confirma el giro. Y también nos dice que debemos vigilar Lululemon, Nike, Endesa y Starbucks. Por lo tanto, aquí ya al final nos ha hecho la selección de acciones que ahora vamos a analizar a través de los análisis técnicos, única y exclusivamente excluido a Catalana Occidente. ¿Por qué? Pues porque está dentro del tema de la OPA, y como vais a ver, o podréis ver si la busquéis en un gráfico, pues vais a ver que el movimiento que tiene, pues poco podemos rascar de ello en el análisis técnico. Por lo tanto, Catalana Occidente la hemos quitado. Pero yo creo que la conclusión que tenemos que sacar de esta primera parte donde hemos hecho esa preselección de acciones es que yo se lo he ido planteando así, y le he hecho una preselección primero con esas estrategias que nos da la herramienta de ProPix IA,
de Investing Pro y luego a partir de ahí pues le he dicho que de esas me saque las mejores, las que mejor pinta tienen para tener una rentabilidad importante las próximas semanas. Y como os decía antes, os tengo una sorpresita preparada, así que vamos a verla. Bien, pues para los que estéis interesados en la herramienta de Investing Pro, pues os traigo buenas noticias. ¿Por qué? Pues porque han sacado una nueva oferta flash. ¿En qué consiste esa oferta flash? Pues bueno, que las próximas 48 horas vais a ver cómo tenemos un descuento exclusivo en sus dos planes del 50%. Dura solo 48 horas, por lo tanto, si os interesa, daros prisa, porque si no, luego se pierde ese descuento y ya no podemos optar a este beneficio. Os comento un poco en qué consiste cada plan. Fijaros cómo está la versión Investing Pro y la versión Investing Pro Plus. Evidentemente es más cara la versión Investing Pro Plus, yo la que utilizo es la Investing Pro Plus, pero porque la información que nos da, aparte del Investing Pro, que la información que nos da es interesante, la que nos da Investing Pro Plus, aquí ya tenemos absolutamente todo. ¿Qué nos da mayores? Pues fijaros, tenemos todas las estrategias de Investing Pro Pix IA, todas las que tenemos, que son 38, la versión Investing Pro pues solo tenemos una. También algo que hemos utilizado en el vídeo de hoy son las consultas que podemos hacer a Warren ahí. Fijaros que en la versión más pequeña son 50 consultas al mes y para la versión completa son 500 consultas al mes. También algo muy interesante que me habéis preguntado alguno es cuando hemos analizado alguna acción y hemos visto la sección de dividendos y de resultados de esa acción, solo se puede ver desde la versión de Investing Pro, y como ya habéis visto en algún vídeo que hemos hecho, es bastante interesante porque nos da información clave como cuál ha sido el comportamiento de esas acciones tras la presentación de resultados, cuál es la previsión de los analistas. Es clave para saber quizás cómo luego pueden llegar a comportarse esas acciones. Como podéis ver, tenemos un descuento del 45% si hacemos una suscripción anual y un 50% si la suscripción es de 2 años. Pero como os decía antes, os tengo una sorpresa preparada. ¿Y cuál es esa sorpresa preparada? Pues bueno, como ya sabéis, que yo estoy atento a todos vosotros, pues digo, bueno, si hay algunas personas que siguen este canal y les interesa esta herramienta, no solo para verlo cuando yo hago vídeos, sino que ellos también quieren bichear, hacer sus cosas y también llegar a sus propias conclusiones, pues he conseguido para todos vosotros que si ahora os suscribís, aparte de ese 50% de descuento con el enlace que tenemos en la descripción, pues fijaros que si picáis en suscribiros vamos a obtener un descuento a mayores del 15%. Por lo tanto, si antes decíamos que la suscripción pues que tampoco era demasiado cara, fijaros, porque lo que era, si teníamos el plan de 2 años eran 8 euros al mes, no llegaba durante esos 2 años, pues fijaros que si lo hacemos con este enlace que tenemos en la descripción, con el código Street Analysis, pues aún va a ser menor el pago. Sin este descuento el 15% sería 191 y con este descuento sería de 163. Es decir, es un descuento aún mayor para todos vosotros. También pues para recompensar que pues veáis los vídeos y bueno, pues todas estas cosas. También pues que vosotros tengáis vuestros propios beneficios. Por lo tanto, si os interesa esta herramienta, pues yo creo que puede ser un momento bastante interesante porque estas ofertas, como ya habéis visto, yo os he dicho, pues duran apenas 2 días y además no suelen estar constantemente. Así que ya lo sabéis, si os interesa la herramienta Investing Pro, como os he puesto el mejor ejemplo de qué podemos hacer con toda ella, pues a lo mejor esta oferta os interesa. Y bien, vamos a meternos ya al barro y vamos a analizar todas estas acciones que finalmente han sido 10, que nos ha seleccionado, como habéis podido ver, la herramienta de Investing Pro y que quizás podrían tener una rentabilidad bastante interesante las próximas semanas. Nos podríamos haber quedado solamente con el análisis que nos ha hecho Investing Pro en esa selección, pero ya sabéis que en este canal, pues bueno, vamos un poquito más allá y las vamos a analizar también en el gráfico, en el técnico, para sacar nuestras propias conclusiones. Vamos con la primera de las acciones, que es Starbucks. Y fijaros cómo después de las caídas que vimos en abril, pues se ha formado un suelo. Por cierto, también al final, cuando analicemos todas las acciones, yo ya os estaré echando un ojo a todas ellas, como vais a ver, vamos a sacar una conclusión muy, pero que muy clara. Como os decía, Starbucks, fijaros, está en un claro movimiento lateral, formado un suelo, y ahora mismo, tras el cierre que veíamos en la sesión de ayer, pues fijaros cómo está en el techo de ese movimiento lateral, una zona que anteriormente ya había actuado como soporte. ¿Qué nos hace pensar esto? Que bien, si conseguimos superar esa zona, podríamos ver un repunte bastante interesante. Tendríamos que valorar la media ascendente y la media de 200 como resistencia, pero fijaros que por aquí
tenemos un gap pendiente de cerrar. Y yo creo que podría estar ahí el objetivo en caso de ver ese repunte más importante. Si llegamos hasta esa zona del gap, ahí es cuando deberíamos ver si la media de 70 y de 200 sesiones actúan como resistencia o como soporte en caso de superarla y ver que la consolida. Si vamos a ver ese movimiento, puede ser muy positivo para aún pensar que vamos a acabar viendo un repunte más importante, pero para ello les debería consolidar como soporte. Pero ahora en el más corto plazo está muy bien marcada esa zona de los 86,12 dólares como resistencia, que de superarla por técnico podríamos ver un repunte bastante importante. Vamos con la segunda de las acciones, que es española, y es Endesa. Fijaros que en este caso pues vimos unas caídas importantes en abril, sí, pero duraron apenas un par de sesiones y el repunte que hemos visto ahora ha sido brutal. Fijaros que en esta subida hemos tenido una divergencia bastante clara, en la cual el RSI, pues fijaros que en la última subida se ha quedado por debajo de la zona de 70, que es la que nos estaría marcando mayor fortaleza. De hecho, esta semana estamos viendo una corrección, cuando de hecho hemos visto en otras acciones que se mantenía al alza con bastante fuerza. ¿Eso que nos hace pensar? Que a lo mejor el rebote no es inminente y podemos seguir viendo una caída, buscar la media de 70 sesiones. En ese punto sí que es verdad que se actúa como soporte, como ya vimos, fijaros, en marzo y en diciembre podríamos continuar con el impulso y ver una subida bastante importante con el objetivo en ese gap que tenemos en los 26,40. Por lo tanto, yo en este caso no vería tan claro que ya vayamos a ver un rebote. Es cierto que la sesión de ayer quizás nos marca que ha habido fortaleza, porque aunque vimos una caída en una parte de la sesión, luego se recuperó bastante bien, pero yo iría con calma, no sea que nos vayamos a buscar la media de 70. Y si acabase perforando en la media de 70, cuidado porque la caída podría ser aún mayor. Nos podríamos ir a buscar la resistencia que tenemos en los 22,03 anterior y que ahora podría actuar como soporte y apoyarnos sobre la media móvil de 200 sesiones. Vamos a seguir con la cotización de Nike y fijaros que en la sesión de ayer vimos un rebote bastante importante y que ha llegado, fijaros, hasta el antiguo suelo que teníamos en los 63,40. Muy cerca también está la media móvil de 70 sesiones. La zona en la que nos encontramos ahora mismo es totalmente clave. ¿Por qué? Porque si consiguiese mantenerse por encima de los 63,40 y superar la media de 70, ¿dónde pondríamos el objetivo? En este gap que tenemos por aquí, en la zona de los 70 dólares aproximadamente, lo que nos marcaría un repunte bastante importante y quizás buscar la media de 200 sesiones, pero para ello debe superar la resistencia en los 63,40 dólares y esa media móvil de 70 sesiones. Vamos con la siguiente de las acciones, Lululemon Athletica. Fijaros que en este caso también vimos ayer un rebote muy importante, como vimos en muchísimas acciones, y nos encontramos también de nuevo en una zona de resistencia. Una zona que anteriormente ya había actuado como soporte en 2 ocasiones, donde se formó el gap que vimos en la sesión del 28 de marzo y justamente donde está la media de 70 sesiones. Pero a la vez de ser una zona clara de resistencia, también nos marcaría que si puede superarla, podríamos poner el objetivo donde aquí, encerrar este gap que tenemos en la zona de los 330. Por lo tanto, hay que vigilarla, porque si consiguiese en las próximas sesiones mantenerse por encima, creo que se abriría la puerta claramente hasta esa zona. Además, los 325 está la media 200 y cuadraría perfectamente con volver a ver un toquecito hasta ella. Luego ya tendríamos que ver si va a mantener la subida o no. Es decir, si vemos que la consolida como soporte la media 200 y seguimos repuntando para buscar los máximos que veíamos en febrero, o si por el contrario va a ser el final del rebote para continuar corrigiendo. Seguimos con Logista, una de las acciones que hemos vigilado bastante porque fijaros que tiene una tendencia alcista muy importante. Veíamos claros soportes en la media 70 y en la media 200 sesiones cuando se calentaba un poquito más. Fijaros que en abril llegamos hasta la media 200 y a partir de ahí repuntó con muchísima fuerza. En ese repunte, ¿cuál ha sido el problema? Que hemos formado una clara divergencia entre la cotización y el RSI. En este caso sí que hemos llegado a marcar un rebote por encima de la zona de 70 en el RSI y eso pues bueno, nos hace pensar que quizás le queda algo de fuerza para de nuevo acabar viendo un impulso importante, lo que quizás nos marca que si ahora de nuevo se va a buscar la media 200 podríamos buscar un impulso bastante importante para quizás poner el objetivo en ese gap que ha dejado pendiente de cerrar en la zona de 30,75 aproximadamente, pero cuidado porque si acabase perforando la media de 200 sesiones sería muy mala señal porque eso confirmaría
la divergencia que estamos viendo en el gráfico y nos podría marcar quizás el final de toda la tendencia alcista. Por lo tanto, nos acercamos a un punto crítico en la cotización. Vamos con la siguiente de las acciones, EQView IA. Fijaros que también estamos, como veíamos en Starbucks, como veíamos en Nike, un claro movimiento lateral en el que parece, bueno, en Nike ya la habría roto ese movimiento lateral, pero fijaros que en este caso pues estamos en el techo, el movimiento lateral que llevamos viendo desde principios de abril. Si supera esa zona, fijaros que en este caso también en la caída teníamos un gap pendiente de cerrar alrededor de los 168, es decir, si conseguimos superar los 156, ¿dónde pondríamos el objetivo? Ahí, en ese gap, donde podría encontrarse también con la media móvil de 70 sesiones. Si vemos que llega hasta allá, tendríamos que ver si actúa como resistencia o si consigue superarla ni actúa como soporte. Si por ejemplo viésemos este movimiento, nos vamos hasta el suelo que tenemos por aquí, en los 180 aproximadamente, vemos que luego se va hasta la media 70, la consolida como soporte, buenísimo. ¿Por qué? Pues porque nos marcaría que podemos estar viendo algo más que un rebote. Y a lo mejor nos deberíamos empezar a plantear si la tendencia bajista que llevamos viendo desde septiembre podría estar rota. Pero de momento, en el más corto plazo, si supera los 156, objetivo en la zona de 170. Seguimos con Ablev Materials. Fijaros que también hemos visto un repunte muy importante en la sesión de ayer y nos hemos ido en este caso, fijaros, después de romper el techo que teníamos en el movimiento lateral, los 155, hasta la media móvil de 200 sesiones, que ojo porque ya anteriormente ha actuado como resistencia a la tendencia bajista. Pero la situación es clave, porque si vemos que consiguiese superar la media de 200 sesiones, el siguiente objetivo ¿dónde estaría? En la zona de 177, 180 aproximadamente, en este gap que teníamos aquí también. Fijaros cómo ya va quedando claro cuáles son las conclusiones que vamos a sacar. De hecho, si llegas a ver ese impulso, es muy probable que la tendencia alcista, o tendría muchas probabilidades de que la tendencia bajista, ya estuviese rota y comenzásemos un impulso para las próximas semanas y meses, aún viendo dientes de sierra. Por lo tanto, la zona actual es clave. Cabría la posibilidad de que ahora actúe como resistencia la media 200, nos vayamos a buscar la media 70, la consolide como soporte y luego es cuando veamos ese impulso. Podría ser perfectamente, podría ser. La clave ahora está, primero, en no perder la media 70 sesiones porque se nos confirmaría que continuamos en la tendencia bajista y lo segundo, superar la media 200 para activar ese movimiento hasta la zona de los 180. Seguimos con Adobe. Fijaros, también veníamos viendo un movimiento lateral, podríamos decir, durante el último mes y ahora nos acercamos a esa zona clave donde estaba la media móvil de 70 sesiones, los 395. Muy cerca tenemos también una resistencia, los 405, muy importante. Anteriormente había actuado como soporte, actuó como resistencia a mitad de marzo y finales de marzo y ahora si consiguiésemos superar esa zona, ¿dónde nos podríamos dirigir? Pues fijaros que también aquí tenemos un gap en la zona de los 435. Es decir, si superase los 405, tenemos un objetivo claro en los 435, donde podría encontrarse con la media móvil de 200 sesiones. Y ahí ya tendríamos que ver si actúa como resistencia, a lo mejor nos vamos a consolidar la media 70 como soporte y volvemos a repuntar, o por el contrario, simplemente es el objetivo en un rebote para dar continuidad a la tendencia bajista que llevamos viendo desde febrero. Pero en el corto plazo hay que vigilar los 405. Si lo supera, ya habéis visto que el objetivo estaría bastante claro en esa zona de los 435. Seguimos con Target. Fijaros, también teníamos un claro movimiento lateral. Este movimiento lateral que estamos viendo en muchas acciones puede ser un claro movimiento de consolidación. Y eso es positivo porque quizás si se acaba confirmando la ruptura de todos estos movimientos laterales, nos puede marcar una subida importante que se mantenga durante las próximas semanas, incluso en los próximos meses. En este caso, fijaros cómo ya hemos entrado dentro de ese gap que tenía en la sesión, fijaros, del 3 de abril. Casi le hemos cubierto por completo, nos hemos quedado muy cerquita y yo creo que por ahí estaría la clave. Incluso un poquito más arriba, la zona de los 105. Si viésemos que consigue mantenerse por encima de esa zona y superar también la media 70 sesiones, situaría el siguiente objetivo en los 120. Donde podría encontrarse con la media de 200 sesiones y donde tendríamos un soporte muy importante de anteriormente. Fijaros, en noviembre de 2024 y también en junio de 2023. Por lo tanto, parece que ya se ha activado ese movimiento alcista, pero nos podría quedar un mayor recorrido si consigue superar los 105. Y vamos con la última de las acciones, que es Regeneron Pharmaceutical.
Fijaros que en este caso todavía no hemos roto ese movimiento lateral, tendríamos el techo en la zona de los 608 y el suelo, fijaros, en la zona de los 527. Ayer vimos un repunte importante del 9% que necesitamos ahora superar el techo que tenemos en los 608. ¿Por qué? Pues porque a partir de esa zona yo creo que incluso podría superar la media móvil de 70 sesiones y podríamos empezar a poner el objetivo en la zona de los 735, que es donde estaba el techo, el movimiento lateral anterior, un suelo también que veíamos en noviembre y donde podría encontrarse con la media móvil de 200 sesiones. Pero vamos a vigilar primero que superen los 608 porque de momento en este caso fijaros cómo seguimos atrapados en ese movimiento lateral y evidentemente se acaba perforando los 527, pues yo no la tocaría porque podría continuar con la tendencia bajista que llevamos viendo en los últimos meses. Por lo tanto, vamos a sacar una conclusión totalmente clave que hemos visto en prácticamente todas las acciones excepto en las dos acciones españolas. ¿Cuál es la conclusión? Pues creo que es más que evidente. En todas estas acciones, menos las dos españolas, estamos viendo que se había formado un suelo en todas ellas, que es un movimiento de consolidación. Algunos días parece que ya está rompiendo el techo de ese suelo, lo que nos abre quizás las puertas a ver un impulso más fuerte. Otras están justamente en la zona de resistencia, pero que sí acabamos viendo que se mantiene el impulso que veíamos en la sesión de ayer, se nos puede abrir una puerta bastante importante de rentabilidad. Sin embargo, en las acciones españolas, en Endesa y en Logista, lo que estamos viendo es que están un poquito más deterioradas, pero ya habían visto un rebote anterior. En ese rebote se han formado divergencias y ahora la clave es ver si actúa como soporte la media móvil de 70 sesiones para dar continuidad a la subida y desactivar la divergencia, o si por el contrario, al perder la media de 70, se confirmaría una nueva tendencia bajista. Y si esto lo unimos con esa selección que nos ha hecho Investing Pro, pues tiene bastante sentido, porque nosotros lo que queríamos era tener delante acciones que pudiesen tener una rentabilidad interesante las próximas semanas. Y tiene mucho sentido porque todas ellas, las que nos están poniendo, son acciones que han estado bastante castigadas, han visto un movimiento de consolidación que parece que ahora estarían empezando a romper. Por lo tanto, tiene sentido, pero también hay que complementarlo, como habéis visto, con el análisis técnico para ir un poquito más al detalle, un poquito más cerca y ver en qué punto se podría confirmar que el repunte puede ser bastante importante. Así que creo que ha sido un vídeo bastante completo. Hemos complementado la herramienta de Investing Pro con los análisis técnicos y, como os decía antes, pues si vosotros tenéis la herramienta de Investing Pro, pues ya ahí va a dar juego a la imaginación que tengáis cada uno. Yo he planteado el vídeo así, pero a lo mejor algunos pues queréis tener una cartera, le podéis decir, pues a ver, seleccióname acciones del sector farmacéutico porque quizás consideráis que lo puede hacer mejor, y de esas acciones del sector farmacéutico me dices las que en el contexto actual o las que por su situación particular lo pueden empezar a hacer mejor, y es que os lo va a dar, es decir, os da el trabajo prácticamente hecho, os hace todo el trabajo sucio. Y yo pues sí que es verdad que, como habéis visto, pues me gusta luego complementarlo con el análisis técnico para sacar mis propias conclusiones, para complementar esa inteligencia artificial que parece que va a acabar con el trabajo de todo el mundo, pero como podéis ver pues también se puede complementar con nuestro propio trabajo. Así que nada, ya con esto me despido. Lo que os decía antes, si os interesa la herramienta de Investing Pro, el momento actual es bastante bueno porque tiene esa oferta flash del 50%, y además si lo hacéis esa suscripción con el enlace que os dejo en la descripción, vais a tener el código que os enseñaba antes y vais a tener un descuento a mayores de otro 15%. Por lo tanto, yo creo que puede ser bastante interesante para los que penséis que esta herramienta os puede ayudar. Yo creo que a la hora de invertir, cualquier herramienta que nos aporte información puede llegar a ser bastante interesante, porque luego lo vamos a compensar con una rentabilidad mayor si en realidad nos ha sido de ayuda esa herramienta. Así que nada, me despido como siempre, como todos los días, diciéndoos que lo que hemos visto en este vídeo, aún más viendo este tipo de vídeos, que no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Nos veremos mañana de nuevo con un nuevo vídeo de los análisis diarios, y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.